Entonces, ya que estamos próximos a finalizar el semestre, pues vamos a estar haciendo una breve reflexión. Vamos a tomar un par de minutos, unos 10 minutos aproximadamente, para que hagamos una reflexión final en torno a lo que ha venido desencadenando toda esta crisis relacionada con la pandemia. Habíamos hecho ya un ejercicio de reflexión previamente, eh, pero pues la idea es que hoy cerremos justamente ese espacio de reflexión que también es muy necesario dentro de las clases para que también pensemos o consideremos un poco el rol que como abogados, como estudiantes, como miembros de la sociedad tenemos con las miras pues a desarrollar o tener una participación fundamental en los cambios sociales que se avecinan, que no son únicamente, por supuesto, en el sector educativo, sino que seguramente lo que hoy en día se habla de normalidad o de retornar a la normalidad, pues definitivamente no va a ser una normalidad en los mismos términos en los que lo conocíamos, es decir, de socializar de la misma manera que se realizaba hasta el momento, o el de participar en eventos masivos y excesivamente concurridos, como hasta ahora ha ocurrido, sino que, bueno, al menos por un tiempo indefinido de momento, pues necesitaremos considerar o pensar en esas nuevas dinámicas sociales, pero también en los nuevos retos que esto plantea desde el derecho, porque definitivamente la forma en la que se litigaba hasta el momento, la forma en la que trabajaban los jueces, la manera en la que se venían implementando las herramientas tecnológicas de una manera relativamente paulatina. En los últimos meses ha venido incrementando de manera vertiginosa y seguramente, como ustedes habrán visto, las diferentes decisiones que se han tomado por parte del gobierno nacional, pues esto es una proyección que, digámoslo así, como un salto al abismo en el sentido en el que si bien se veía la necesidad de implementar herramientas tecnológicas al día de hoy, pues se está trabajando a marchas forzadas, ¿no? Es decir, a un ritmo muy rápido tratando de responder a lo que se requiere hoy en día y eso también ustedes lo tendrán lo estarán viendo próximamente, ya ustedes en octavo, es decir, en poco tiempo ustedes van a estar inmersos en esa realidad que implica estar en contacto o trabajando en la rama judicial como litigantes, como funcionarios de entidades públicas, también respondiendo a estas crisis y por supuesto pues implica pensar y replantearnos también como individuos y como personas, reinventarnos de alguna manera también en nuestras metas, proyectos. Muchos pues tenían metas o proyectos a corto, mediano plazo que han tenido que ser modificadas, pospuestas, aplazadas o de alguna manera modificadas, ¿no? Entonces, es justamente este aspecto que quisiera que reflexionáramos en principio y bueno, ya posteriormente, por supuesto, estaremos entrando de lleno en nuestra materia, pero sí quiero aprovechar el espacio para que hagamos esta breve reflexión a partir de dos pequeños videos muy breves y a partir de allí pues quiero que ustedes pues hagan un par de comentarios, los que quieran, un comentario muy breve, un minutico de lo que ustedes ven, avisoran a futuro, del rol como futuros abogados que ustedes van a plantear, la manera en la que quizá piensen que el derecho cambiará o el ejercicio del derecho cambiará. Y desde esa perspectiva, entonces, pues tendremos un espacio cortico para este aspecto. Bien, entonces, pues no les voy a compartir pantalla para que veamos el video. Ok.
Bueno, ¿pueden ver el video en estos momentos en pantalla? Sí, señora. ¿Video en pantalla? Ok. Yo sí lo veo. Ok, ¿hay alguno Sí, que no lo ve? doctora. Sí, ok. Ok, ok. ¿Qué nos quiere transmitir la vida en la crisis del COVID? Las epidemias no son la causa, son la consecuencia de un conflicto más profundo. Nos están obligando a permanecer aislados en nuestras casas y a dejar de lado la vida que llevábamos hasta ahora. A veces, el mundo nos obliga a parar. La Tierra está pidiendo a gritos que reconectemos con nuestra esencia. ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Qué relaciones estableces en tu vida? ¿Quienes te rodean quieren lo mejor para ti? ¿Quieres tú lo mejor para ellos? Hay quienes se abandonan porque se sacrifican por los demás. Otros se abandonan cuando piensan solamente en ellos. ¿De qué forma no tienes en cuenta a quienes están contigo? ¿De cuántas maneras no te tienes en cuenta? Nos hemos abandonado a nosotros mismos, igual que hemos abandonado a nuestra tierra. Si se nos impide el contacto social, es porque necesitamos replantearnos nuestros vínculos. Cuando las personas de una familia se reconocen y se respetan, los pueblos se respetan, los países se respetan y el mundo acaba respetándose a sí mismo. Comencemos a ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Qué puedes empezar a cambiar? Muy breve, que me parece que invita justamente a estos diferentes aspectos que hemos hablado acerca de el cambio, y quiero complementarlo con este video también muy breve, a hablar acerca de este aspecto. Bueno, vamos a ver este breve video y posterioridad entonces ya hacemos ese breve. ¿Pueden ver en pantalla, muchachos? Bueno, quiero confirmar si sí lo están viendo antes de No, profe, darle no se ve nada. play para No, saber no, doc. que sí lo estén visualizando. No, no se ve, doc. Había caído la llamada. ¿Y ahora sí lo ven en pantalla? No, señora. Todavía no, doc. Es que el primero lo pudieron ver. Sí, profe, pero no se escuchaba muy bien. Si de pronto nos puedes Profe, el compartir el primero, link en sí. el grupo. Tocó leerlo, pero se entrecortaba mucho. Ok, bueno, no sé si es mi internet, pero ¿me escuchan entrecortado o me escuchan bien a mí? No, a usted bien, profe, era el video. Pero uno alcanzaba a leer ahí en los subtítulos, Yo lo estaba como escucho la como historia. pausado. Ah, ok, Lo bueno, escucho un igual poco les voy a entrecortado. compartir ahora el link. Se los voy a compartir también los dos al grupo de WhatsApp para que los que lo quieran
para que los que lo quieran abrir en simultáneo lo puedan hacer. Ok, listo. Les envié al grupo de WhatsApp los dos links para que los puedan visualizar y vamos a creo que no sé por qué está dejando de compartir pantalla. Bueno, o ahí sí está compartiendo pantalla. Ok. Ahí ven esto, muchachos, Sí, Sí, profe. señor. Sí, señora. ok. Bueno, igual les envié el link para que ustedes lo puedan ver desde sus casas si se les entrecorta. Creo que el universo tiene su manera de ver las cosas según. Cuando es está lleno de preocupantes naturales que se están viendo. En China, Doc, se nos corre de una imagen. países a continuación se desarrollan, colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, en un momento histórico en el Profe, nos regala el link de ese otro video porque no se escucha y está pausado. Por favor. Stein, Dime, doctor. que vaya dando la clase mientras tanto, mientras regresa la profe. Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Quiero decirles que en este momento hemos perdido conexión No puede, con ¿Y cuál es el primer análisis que usted hace del video mientras tanto? Pues ¿Cómo cree esa imagen cómo cree? congelada se puede ver Sí, detalladamente como el firmamento, creo. sí, Es importante mirar cuántas estrellas se ven. muy Tampoco. bien, Stein. Punto Bueno, 5 para el espero que final. también hagan Era un la minuto, misma por favor. interpretación que le di, por favor. Gracias, continúa el siguiente. Estefanía Arias, por favor. Ay, no. Pero ya se volvió a conectar, creo.
Ahí Qué volvió. pena, muchachos, que Seriedad, se por me favor. fue la conexión. Se me fue Se la quedó grabado. conexión. Eh, entonces, No, bueno, profe, no le para escuchamos nada. los que, bueno, yo les envié los links al grupo de WhatsApp para que, Profe, se le entrecorta mucho lo que dice, no se le entiende ¿no se bien, qué entiende? pena. Que ella envió Muchachos, ¿me los escuchan? links al grupo para que lo escuchen. Ahí sí, profe. Hable así como recorrido, a ver, Bueno, porque está pausada la imagen también. ahora ahí me escuchan mejor. Sí, es que he estado caído el internet todo el día aquí en mi casa, entonces me conecté compartiendo datos porque no hay realmente internet en la casa. Em, Ahí ¿Ahí sí le me escucha escuchan mejor, mejor? profe. Sí, profe, pues yo. Sí, Doc, ya se le escucha un mejorcito. Ok, bueno, si no me comentan y me conecto desde el celular para que se escuche mejor. Bueno, entonces, muchachos, la invitación brevemente a partir de este video justamente era el hacer la reflexión, ¿no? Acerca de los retos, ¿no? Que nos implica la actual crisis, empezando esto por la autorresponsabilidad que hay dentro del proceso de formación, que no es únicamente la responsabilidad de una única persona, sino por supuesto de la interrelación y cooperación de todos, ¿no? De los lazos de solidaridad, de los lazos de responsabilidad y de seriedad que le corresponde a cada persona. Bien. Bueno, muchachos, entonces, partiendo de esto, pues los invito a que vean desde sus casas los enlaces de los videos que les envíe, bueno, que cada uno realice su respectiva reflexión. Bien, bueno, quiero confirmar cómo sigue la conexión, ¿me escuchan mejor? Sí, profe, Sí, Doc, ya se le escucha mucho mejor. sí. Ok. Bueno, entonces la idea también de la clase de hoy, ya dejando un poco esta parte de la respectiva reflexión, era poder tener claro los aspectos que serán evaluados en este tercer corte. La semana pasada les había hecho una muy rápida presentación frente a las actividades del tercer corte, ¿no? Y en ese sentido, entonces, les había mostrado, no les había anticipado que una de las actividades del tercer corte era justamente la actividad de plan lector. Bien. Entonces, frente a la actividad de plan lector, esto es reiterando nuevamente las actividades que tenemos pendientes para el tercer corte, para socializarlas y finalizar, digamos, todo el aspecto de metodología de la investigación. Tenemos ahora lo que tiene que ver con la actividad de plan lector. En plan lector, ustedes saben entonces que tenemos la base, es la lectura del tercer capítulo del texto, el declive de los fundamentos económicos de la paz. De manera que, por supuesto, el punto de partida debe ser ese. Bien. Tercer capítulo. Cada grupo entonces es un trabajo grupal, es decir, en sus respectivos grupos de trabajo pues realizarán actividad. A partir de ello entonces lo que hará cada grupo pues será proyectar o realizar un mapa conceptual, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de un mapa mental como algunos por ahí lo estaban hablando de que si se hacía en la mente, no es un mapa conceptual, es decir, que a partir
del contenido de capítulo, pues se estará realizando. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. La idea es que ustedes realicen un mapa, un mentefacto, donde ustedes sinteticen las ideas expuestas por el autor. Bien. Y junto con ello, que en máximo una página, ustedes planteen una reflexión sobre las conclusiones a las que llega el autor. Bien. Por supuesto, en esta reflexión lo que se pide es que no sea copiar y pegar las ideas, ¿no? Ahí ya es la reflexión que debe ser exclusivamente en palabras de ustedes. No me citen en la reflexión textualmente al autor, eso, para eso está el mapa conceptual. En ese aspecto es donde ustedes van a plantear la postura, la posición, la reflexión que ustedes hacen frente a ese contenido del mapa conceptual. Bien, y a partir de ello, entonces, pues se hará esa actividad de plan lector, que quizá algunos ya hayan visto, está realmente ya habilitada la entrega en la plataforma Moodle hasta el 24 de mayo, de manera que los que quieran ir adelantando esta actividad lo pueden ir haciendo. Quienes quieran pues más tiempo, más plazo, pues bueno, tienen habilitada la plataforma hasta el 24 de mayo. Esa es entonces la primera actividad. Frente a esto, mencionarles, entonces les quería mostrar un breve ejemplo de cómo lo pueden plantear, aunque esto es un mapa en un tema muy distinto, pero, ¿no?, de qué es lo que se hace, ¿no? Y es extraer unas ideas, ¿no?, a partir de un documento, las ideas principales. A partir de ello, entonces, ustedes pueden dividirlo de acuerdo con los ejes que ustedes encuentran que desarrolla el autor. Eso quiere decir que no van a haber dos mapas conceptuales iguales, al menos en términos estructurales. Cada uno destacará alguna idea, otros otras. Es decir, pues no es que ustedes citen o extraigan exactamente las mismas ideas o que las expresen textualmente, las pueden expresar en sus propias palabras, y de hecho es lo ideal, ¿no? Que ustedes indiquen cuál es la idea del autor y a partir de ello que hagan el correspondiente desarrollo de la actividad, ¿no? Sacando a colación las ideas principales y estableciéndolas o relacionándolas con un orden, ¿no? Para que no sea una serie de ideas puestas en un sitio, sino que tengan un orden, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden plantear que hay tres grandes ideas, una relacionada, supongamos, con globalización. Otros pueden sacar esos tres aspectos, que no estoy diciendo que esos sean los que desarrolla el tercer capítulo, es para plantearles un ejemplo, y a partir de ello, textualmente y parafraseándolas, ¿bien? Pero es más o menos de una manera como la ven aquí, más o menos como se estaría viendo, ¿no? El mapa que ustedes estarían presentando, ¿bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Leslie está preguntando si se tiene que salir para escuchar los videos. No, Leslie. Les decía que los que no hayan podido ver los videos, se les hayan entrecortado, les envié los links para que ustedes los puedan visualizar y desde sus casas pues los vean y hagan su reflexión, ¿no? A partir como tal de esos aspectos. No es necesario entonces que ustedes se salgan y vean el video por fuera, no. Ya en un espacio distinto que ustedes quieran pues ver el video, lo pueden hacer. Bien, sobre todo era para que ustedes pudieran ver, ¿no?, estos aspectos que nos llevan a reflexionar sobre la crisis actual. Bueno, pero sin embargo, dadas las contingencias de la parte tecnológica, las contingencias de la parte tecnológica pues nos llevan a que mejor cada uno la pueda visualizar desde su casa, ya que al parecer la mayoría no lo ha podido escuchar bien.
Entonces, para que lo puedan visualizar desde sus casas y a partir de ello, pues ya si quieren compartir el espacio de reflexión con los suyos, pues lo pueden, para que lo puedan hacer. ¿Ok? En relación con el segundo corte, bueno, me disculpan que hoy se me pasó a enviarles el correo con las observaciones que ya las tengo. En términos generales, se vio un avance importante en correcciones. Por ahí hubo unos grupos que se les pasó a hacer, no sé si voluntaria o no voluntariamente, se les pasó a hacer un par de correcciones que se les habían dado en el primer corte y que eso se los mencionó como tal en las observaciones, pero en general pues se observaron esas correcciones y a continuación entonces les estaré subiendo la nota. ¿Ok? Diana nos comenta, nos pregunta si las reflexiones del libro entran en el plan lector. Bueno, Diana, no entiendo bien tu pregunta porque digamos que las reflexiones del libro es el plan lector, ¿no? No entiendo bien Profe. a qué se refiere. Sí, dime. Es que terminando el tercer capítulo se encuentra es que reflexiones. Entonces tenía la duda de que si entraba en el plan lector o no. Sí, justamente digamos que ese tercer acápite va junto con esas reflexiones. Ah, vale, gracias. Muy amable. Ok. Efren, sí, como les decía en la explicación, actividades en grupos, en los respectivos grupos de trabajo. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta frente a plan lector? Bueno, No sé, señora, muchas gracias. ok. Bueno, quería constatar nuevamente, ¿me están escuchando bien o se sigue escuchando entrecortado? Profe, yo lo estoy escuchando bien. Bien, profe. Sí, ya se está bien, profe. Ok, listo, gracias. Entonces, teniendo ya claro esta parte de la actividad de plan lector, que va a corresponder al 30% de la nota, digamos que la dinámica de este tercer corte es similar a lo que hablamos en el segundo corte, es decir, que dividimos, bueno, lo que vamos a hacer nuevamente es dividirla en dos, ¿no? En la actividad de plan lector y la entrega del artículo de investigación, precisándoles entonces que por efecto de facilitar también el proceso y que en general la mayoría se pueda concentrar en esa entrega del artículo de investigación, vamos a dejar exclusivamente para el tercer corte la entrega del artículo de investigación, es decir, no vamos a realizar la sustentación oral por efectos de facilitar pues la entrega del artículo de investigación y que se puedan concentrar en ese aspecto. Bien. La única claridad o precisión que les puedo hacer es que la facultad sí ha continuado con la realización del proyecto integrador. Eso implica entonces que la selección de los grupos que van a ir al simulacro los he realizado con base en esa entrega que se realizó en el segundo corte, de manera entonces que yo me voy a estar comunicando ya el día de mañana con esos grupos que han sido preseleccionados para el simulacro y con ellos pues estaremos haciendo lo que tiene que ver con el simulacro, ¿no? Entonces, bueno, pero para que lo sepan que en general pues para el tercer corte no vamos a manejar la sustentación del artículo de investigación para que ustedes se puedan concentrar únicamente en la entrega del artículo de investigación. Bien. Ahora, ¿qué va a contener esa entrega del artículo de investigación? Y bueno, esto aquí ya nos sirve justamente para que hablemos un poco de la estructura final del artículo de investigación. Es decir, esta estructura que vamos a estar viendo el día de hoy es lo que ustedes ven en un artículo de investigación. Ahorita vamos a ver también un ejemplo, vamos a repasar un ejemplo de un artículo completo. Pero justamente entonces ese artículo final pues va a ir con estos aspectos, los voy a ir mencionando uno a uno, teniendo en cuenta que partimos de que el contenido incluye las correcciones o las observaciones que
que corresponden al segundo corte. Bien. En esta entrega del artículo final, entonces, ¿cuáles son las partes? Las partes son, partimos de un título en español e inglés, que en general ya ustedes lo tienen. Los autores, que ya también los tienen, que son ustedes, bueno, esos son los dos elementos más sencillos. El resumen y abstract, que sí es nuevo y que les había anticipado al principio del semestre que lo que tiene que ver con el resumen y las palabras clave se los iba a estar explicando ya en este punto final, porque justamente se trata de una temática que se aborda finalizando el artículo. El resumen usualmente se redacta cuando ya se ha escrito el artículo para evitar situaciones, ¿no? Que a veces se escribe algo en el resumen y finalmente el sentido o algún aspecto desarrollado termina siendo diferente. Por lo mismo, entonces, el resumen tiene esa implicación o tiene ese objetivo de poder ilustrar el contenido del artículo. Bueno, ya vamos a hablar en más detalle del resumen y las palabras clave. Bien, quiero mostrarles brevemente esa estructura, dejando en remojo resumen y palabra clave, que ya se los voy a explicar en más detalle. ¿Okay? Pero, pues en términos generales, la idea es que justamente ustedes consideren que como elemento adicional a esa parte inicial del artículo que no lo habíamos trabajado hasta ahora, es que después de los autores y antes de la introducción van a haber dos apartados. Un apartado que se llama resumen y su traducción, que es el abstract, y otro apartado que son palabras clave y keywords. ¿Okay? Entonces, son dos aspectos nuevos que ya les voy a explicar cómo se hacen y que van a estar en esa entrega final del artículo de investigación. Luego de esos aspectos, pues viene la introducción. En la introducción ya ustedes conocen esos elementos. En general, la mayoría de las introducciones que se presentaron en este segundo corte cumplían con todos los presupuestos que estuvimos hablando a lo largo del semestre. Quizá encontré uno o dos trabajos que les hicieron falta el aspecto nuevo de la introducción que les pedí para el segundo corte, que era que en un párrafito se mencionara cuál era la técnica o el instrumento de recolección de información que se había empleado. Si alguno de los grupos no lo hizo, que igual eso se los mencioné en las correcciones, a cada grupo sí correspondía, les mencionaba eso, que no olvidaran incluir ese párrafo hablando de su técnica e instrumento de recolección de información. Sobre todo de cuál instrumento de recolección de información habían empleado. En ese aspecto, algo que también vi y que me parece que vale la pena aclarar es que no confundamos técnica de recolección de información con el instrumento de recolección de información. Por ahí había un artículo o un trabajo, era el análisis documental, pero recuerden que la técnica sí es el análisis documental, pero la técnica no es el instrumento es la ficha bibliográfica, la matriz de análisis. Bien, entonces no sería propio decir que el instrumento de recolección de información es el análisis documental, porque el análisis es la técnica. Sí pueden precisar, bueno, yo tengo como técnica el análisis documental y para ello he elaborado como instrumento matrices de análisis. Está bien, pero no confundamos la técnica con el instrumento. ¿Listo? Eso como observación breve en ese aspecto. De la misma manera, entonces, tenemos el capítulo 1, que ya está en general muy decantado. Ya ustedes saben que está el marco legal, el marco jurisprudencial, el estado del arte, el marco teórico conceptual. Observaciones que quizá vi en ese aspecto, bueno, algunos que de pronto no hicieron las correcciones que se habían dejado en el primer corte frente al marco referencial. Por ahí había un trabajo que me dejaba con cierta inquietud, con cierta duda, porque
un apartado dentro de los marcos referenciales que lo habían desarrollado bien en el primer corte, pero que en el segundo corte lo modificaron y le quitaron fuentes. Entonces recuerden que habíamos hablado que en esos marcos deben haber 3 fuentes. Entonces, por ejemplo, hubo un grupo que en el primer corte puso las 3 fuentes en el marco y para el segundo corte, ¿ah? Y en el segundo corte se desarrolló la actividad sin las fuentes completas, ¿no? Recuerden que, claro, habíamos dicho el marco legal es mucho más concreto y si quizá ustedes tenían un objetivo muy de la mano con, supongamos, el marco jurisprudencial o el marco legal, pues la idea no era que le quitaran fuentes, ¿no? Sino que ustedes pudieran hacer algo más sintético en el marco legal para que no se les quedara subsumido el desarrollo de los marcos referentes, perdón, de los objetivos. Pero pues la idea es que sí manejen las 3 fuentes por marco, ¿no? Entonces, si ustedes llegaron a hacer eso, que bueno, voy a quitar esto del marco legal para ponerlo en mi objetivo, entonces recuerden, en el marco legal, por eso les decía, es algo muy somero. Si yo tengo el marco legal y, por ejemplo, mi primer objetivo de investigación es identificar la normatividad relevante sobre X cosa, ¿sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo, entonces alguien dirá, bueno, pero mi objetivo va muy de la mano con el marco legal. ¿Cómo hago para que en el marco legal no me quede lo que yo iba a hacer en ese objetivo? Entonces, por eso les decía, el marco legal son 3 parrafitos muy breves en donde se muestra la relevancia que tiene determinada fuente en el proyecto o en ese campo de conocimiento. Pero en el marco, ya en el desarrollo del objetivo específico es donde ya hago un análisis mucho más extenso, sin sacar la fuente del marco legal. Hay temas que tienen un amplio marco legal, es decir, que si ustedes se ponen a ver cuántas normas hay frente al tema, encuentran 20, por decir algo. El desarrollo del objetivo específico las dejan en su objetivo específico y en el marco legal mencionan algunas que quizá no van a desarrollar a detalle realmente en el objetivo específico. Efectivamente, se encuentran con que tengo muy poquitas fuentes para mi marco legal, tengo 3, 4 fuentes. Entonces, la recomendación es en el marco legal ser sucintos, ¿no? Está la fuente X, la ley número tal, que es relevante para la investigación porque aborda esto, esto y esto, ¿cierto? 2 rengloncitos, es decir, un párrafo de 4 rengloncitos, desarrollé lo que me dice esta fuente, o destaco un artículo, destaco su importancia, pero lo hago de manera muy sucinta. Ya en lo que tiene que ver con el desarrollo del objetivo específico, insisto, es allí donde se haría el desarrollo más extenso. Por desarrollo más extenso no me refiero a transcribir la norma, que les he mencionado esto en las observaciones del primer corte. La idea no es que yo copie y pegue artículos, digámoslo así, a lo loco, ¿no? De que transcribir prácticamente toda la ley, porque no tiene ningún sentido, la ley se encuentra en internet. Pero sí vale mucho el que yo destaque en mis palabras el por qué un artículo es importante, entonces yo sí puedo transcribir un artículo, pero no solamente me quedo transcribiéndolo, sino que menciono su importancia, menciono, bueno, elementos que se extraen de él, críticas positivas o negativas al respecto, entonces ya ahí me cambia un poco el panorama para que no hayan esas dificultades. ¿Ok? Eso en torno al marco legal y jurisprudencial. Algo que también me parece muy importante en insistirles, aunque se los he dicho en otras clases, todavía veo en algunos trabajos ese es realmente una imprecisión o un error que de alguna manera me preocupa más, es que luego en su vida profesional lo llegaran a cometer porque podrían quedar mal haciendo o cometiendo un error que parece muy básico, que incluso quizá parezca pequeño, pero que en círculos, por ejemplo, si ustedes llegan a ser jueces o trabajar en la rama o a ser litigantes y cometen ese error en una audiencia, pues no pensarían bien de ustedes como abogados,
Bien, en un escrito en donde uno dice, por ejemplo, que lo vi todavía en este segundo corte, desde la perspectiva jurisprudencial es muy importante destacar la ley X. Entonces, ¿por qué los hace quedar mal? ¿Y por qué les insisto en esto? Porque nos muestra que no tenemos claro los fundamentos de derecho. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de derecho? Las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es la jurisprudencia? Porque si yo hablo de jurisprudencia, estoy hablando de decisiones de los jueces. Las leyes no son decisiones de los jueces, son normas expedidas por el Congreso de la República. Entonces, si yo digo que en el marco jurisprudencial pongo una ley, pues yo digo, desde lo jurisprudencial es muy importante destacar la ley tal y explico la ley, van a decir, ese abogado no sabe de qué está hablando. Ese abogado no sabe que son fuentes del derecho. Y por eso se los destaco en general, para que cada uno reflexione un poco de si quizá nos hemos olvidado, porque yo sé que a veces va avanzando un poco el tiempo y se van olvidando algunas cosas. Bueno, esos son aspectos que hay que estar recordando y bueno, eso es parte de nuestra profesión, estarse actualizando, estar estudiando, estar leyendo, porque definitivamente en escenarios en donde nos prueban nuestros conocimientos, en escenarios en donde están pendientes de todo cuanto decimos, cometer ese tipo de errores hace que los juzguen con premura, que les diga, que piensen mal de ustedes o que, bueno, consideren que no han leído suficiente, ¿no?, para actuar en determinados escenarios. Entonces es la invitación que les hago a repasar, a actualizarse, a tener mucho cuidado cuando redactamos, porque a veces son cuestiones también de que cosas de que se escriben incluso sin ser conscientes de que se escribieron en esos términos, y por eso cuando alguien está escribiendo un artículo siempre es importante pensar lo que hablábamos y lo que veíamos la semana pasada en el video sobre la veracidad, ¿sí? La veracidad no es únicamente que yo dé datos que sean verdaderos. La veracidad es también que yo escriba no presumiendo que lo que estoy escribiendo es cierto, sino verificando que lo que yo estoy escribiendo es cierto. Y por lo mismo es que en ejercicios en los que uno está redactando un artículo siempre hay que cuestionarse, lo que estoy diciendo está bien dicho, estoy utilizando los términos que son, es jurídicamente correcto decirlo de esta manera, estoy cometiendo alguna imprecisión, ¿sí? Estoy leyendo adecuadamente la fuente donde extraje esa información, ¿sí? Porque a veces nos acostumbramos a leer en modo automático, ¿sí? ¿Qué es leer en modo automático? Leer en modo automático es cuando pasamos nuestros ojos por las letras, pero realmente no estamos procesando la información. Y es muy importante procesar bien la información porque nos puede llevar a hacer citas amañadas. ¿A qué hago referencia con citas amañadas? Cuando no leemos bien o no tenemos claro lo que estamos leyendo y terminamos diciendo cosas que no son ciertas o que no son correctas. Se los pongo en un ejemplo de un artículo que revisaba, no del espacio de investigación, en otro contexto que me pedían revisar un artículo y se cometió una imprecisión muy grande que empezando a hablar con ellos de por qué se había cometido, todo partió de una falta adecuada de lectura de la fuente. En este artículo afirmaban que la Corte Constitucional había reconocido los derechos de los animales, cuando en la sentencia que estaban citando la Corte había dicho todo lo contrario. La Corte había dicho que los animales son seres sintientes, es decir, que hay unos deberes de protección hacia estos, pero que no tienen derechos fundamentales. Bien, es decir, son seres sintientes con deberes que tiene el Estado y la sociedad frente a ellos, pero no tienen derechos fundamentales como tal, y por lo mismo
no es procedente la acción de tutela para proteger los derechos de los animales. Ese era el sentido de ese fallo. Pero en este artículo decían todo lo contrario, o sea, la Corte reconoció los derechos de los animales y citó textualmente el fallo. Cuando nos íbamos a mirar, lo que habían citado no era el cuerpo de la sentencia, era un salvamento de voto. ¿Ustedes saben qué vinculatoriedad tiene un salvamento de voto de la Corte Constitucional? ¿O saben qué es un salvamento de voto en una sentencia de la Corte Constitucional? Sí, doctora, no tiene ningún efecto vinculante. No tiene ningún efecto vinculante. Un salvamento de voto, el disidente, por ejemplo, es cuando no está de acuerdo con el sentido del fallo y explica sus razones por las que no está de acuerdo con el fallo que se tomó dentro de la Corte, pero no tiene un valor vinculante. Tiene un valor, digamos que desde la deliberación, pero no tiene ningún valor vinculante. Entonces es muy delicado, imagínense que se publique un artículo en esos términos y que se está cometiendo un error garrafal diciendo que la Corte afirmó algo que no hizo, ¿sí? Y por eso es que es tan importante leer bien las fuentes. Hay errores, digamos que imprecisiones que uno dice, pero digamos que a uno le duelen leerlas, pero que uno puede pasarlas por alto, como les decía, lo que les decía ahorita, desde el punto de vista jurisprudencial, la ley me dice tal cosa, ¿sí? Entonces, una precisión que no me deja bien parado, pero que bueno, al final digamos que no es tan grave. Pero en términos del artículo que les estoy diciendo, sí es muy delicado porque incluso se ha considerado una mala práctica investigativa hacer citas amañadas, es decir, hacer una cita diciendo que un alta corte, una corporación dijo algo sacándolo de su contexto para darle un efecto distinto, como fue en ese caso que citen un salvamento de voto diciendo que esa fue la postura de la Corte. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos. Seguramente en otros espacios ustedes tendrán la posibilidad, en sus especializaciones, si hacen tesis, bueno, en el espacio en el que estén, tengan cuidado cuando estén redactando este tipo de documentos porque puede ser errores que en algunos casos incluso académicos de grandes universidades han terminado su vida investigativa por errores como esos. Bien, algunos que incluso se cometen, algunos sí los han cometido, digamos que con intención, pero otras veces uno se da cuenta que lo hicieron sin querer, por una, ya sería realmente dentro del ámbito de la negligencia, donde entraría a estar ese tipo de errores, pero definitivamente pues son cuestiones muy delicadas que hay que tener en cuenta. Bueno, en esta parte de los marcos referenciales, en general los estados del arte que ustedes presentaron, en general estaban bastante bien. Por ahí en el marco teórico conceptual encontraba un trabajo, dos trabajos que sí tenían una situación que se los mencionaba, igual en las correcciones quedó, pero quiero también hacer énfasis porque esto es un error que se continuó, venía desde el primer corte y volvieron a hacerlo en el segundo corte. Entonces, quiero insistir en ello. Se está entrecortando. Recuerden que en el marco teórico conceptual Profe, se está perdiendo el audio. son dos Se están recortando aspectos lo que habla, profe. Sí, está suave. que se desarrollan en el marco conceptual que Profe, no le general en eso entendemos, no profe, hubo está tanto dilema. pausado. No, profe, ese audio está fatal. Dos conceptos más relevantes. También,
Se entrecorta. Bueno, en mi momento. Bueno, ahí me escuchan mejor. Con eco, profe. Sí, yo la escucho con eco. ¿Se sigue escuchando con eco? Sí, señora. profe, mucho. Ok, ahí me escuchan mejor. Totalmente. Bueno, voy a continuar desde el celular porque definitivamente en el computador profe, mejor. no me está agarrando bien la señal. Bueno, entonces les estaba diciendo, bueno, les voy a compartir por el WhatsApp 2 diapositivas. Le pediría de pronto a Aaron si me las proyecta en la pantalla para que todos las puedan ver, ¿sí? Mientras yo hablo aquí porque en el celular no me deja compartir imagen. Bien. Entonces, bueno, mientras logramos hacer eso, les estaba comentando acerca del marco teórico conceptual y les estaba diciendo que en el marco teórico conceptual una situación que se detectó y les pediría de pronto los que tengan el micrófono abierto, por favor cerrarlo para que no tengamos interferencia en el sonido. De pronto, ok, gracias. Listo, entonces les estaba mencionando respecto al marco teórico conceptual que en algunos casos encontraba sobre todo falencias en lo que tenía que ver con el, con la parte teórica, ¿no? Muchos de ustedes pues ya especificaron si era realismo jurídico, si era positivismo, etcétera. Por ahí había un grupo que no fue claro, que empezó diciendo que era realismo y que concluyó diciendo que era positivismo. Eso pues se los mencioné en las observaciones para que lo revisaran y tuvieran claridad y planteen una posición uniforme al respecto. Y por ahí había otro grupo que ya tenía que ver con la parte penal. Y en esto también quisiera hacer claridad. En la parte penal, un grupo me decía, nosotros, la escuela en la que nos basamos es la escuela del derecho penal, ¿sí? E incluso eso se los había dicho en primer corte, pero se lo reitero ahora. Eh, Tengan en cuenta que cuando hablamos de escuelas, estamos hablando de corrientes teóricas, ¿no? La escuela del derecho penal técnicamente no existe. Dentro del derecho penal hay varias escuelas. Bueno, que hay una escuela que habla acerca de una escuela que ha liderado Roxin, una escuela que ha liderado Jacobs, eh, algunas relacionadas con la pena, otras relacionadas con teorías de autoría, etcétera. Entonces, no basta con decir yo me adscribo a la escuela del derecho penal porque realmente ahí no están diciendo algo concreto. Hay que mirar en el derecho penal entonces qué escuelas hay. Por ejemplo, en el derecho constitucional también hay varias escuelas. Hay una escuela que habla del neoconstitucionalismo, hay unas escuelas que se adscriben o se relacionan a los derechos fundamentales, pero yo no puedo decir me adscribo a la escuela del derecho constitucional porque realmente ahí no estoy diciendo ninguna escuela. Sí, ahí realmente, digamos que estoy diciendo que mi tema está en el derecho constitucional, pero no estoy diciendo realmente que me esté adscribiendo a una escuela en particular, ¿sí? Por lo mismo que es importante que ustedes indaguen más, ¿sí?
indaguen más sobre las escuelas, si es que se quieren ya especificar en una escuela del derecho, que no es necesario especificar una escuela del derecho penal. Yo les decía, ustedes pueden basarse en lo fundamental, que es naturalismo, positivismo, realismo jurídico. Bien, pero si definitivamente pues se quedan en algo más específico, pues sí tienen que realizar la investigación completa y especificar a qué hacen referencia con una escuela de derecho penal, porque ahí realmente no están siendo claros con qué escuelas se están adscribiendo. Bien, entonces eso frente al marco teórico conceptual, que es el principal aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque en general la parte conceptual, es decir, el que destacaran dos conceptos relevantes para para la investigación, en general, pues la mayoría lo pudo realizar sin ningún inconveniente, pero sí había la dificultad con el marco teórico, sobre todo algunos grupos que no eran claros con la escuela a la que se estaban adscribiendo. Sí, ¿alguien va a preguntar algo? ¿Qué pasó? Daniel, yo creo que se puede Daniel o desde el computador. Estefanía tiene abierto el micrófono. ¿Vas a preguntar algo, Estefanía? Sí, profe, es que por ejemplo en mi caso, ahorita pregunto, Bueno, a ver, sí, suele pasar. Bueno, entonces, mientras Estefanía logra hacernos la pregunta, vamos a hablar ya entonces de esa parte. Ya veníamos hablando de profe, las qué partes de pena. la... Ok, sí, Lo Estefanía. que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, a mí me confundía mucho ese punto porque, pues, obviamente yo me fui con el naturalismo, pero Sí, usted, por ejemplo, a mí me dio una observación que era porque yo había colocado como los artículos del Código Penal. Entonces, yo ahí, ¿qué hice? O sea, yo sinteticé todo, o sea, no lo coloqué punteado de que tal artículo, sino que lo coloqué todo como en un mismo texto especificando, por ejemplo, lo de la dignidad humana, lo de la violación, o sea, los temas principales. ah, ok, ok, sí, recuerdo que habíamos hablado, pero esa no era tanto el marco teórico, digamos que No, no, en el marco estamos trabajando conceptual, dos, creo que fue. exacto, la parte conceptual. Sí, Ah, profe. ok, ok. Sí, para la parte conceptual, justamente estuvimos hablando de que en la parte conceptual, pues yo defino, ¿cierto? Yo indico Exacto. cómo voy a entender para mi investigación ese concepto. Sí, ese concepto puede salir de una norma, puede ser tratado de esa manera, pero lo que les mencionaba, sobre todo pues, en la corrección del primer corte, era que había que considerar que a veces utilizo un artículo para definirlo y el artículo realmente no me habla de la definición. Lo que te decía, por ejemplo, uno de los artículos citados me decía era la pena, ¿no? El que era Decía sobre el que abuso sexual. incurrirá a tantos meses, pero en sí no define lo que es. Exacto. Entonces, en el marco conceptual no es necesario citar ese tipo de normas que me establecen la pena, ¿cierto? Sino el tipo de normas que me lo define. Pues, el Código Penal sí hace eso en algunas ocasiones, ¿cierto? De definir propiamente cómo se entiende, ¿no? El marco como tal. Pero, pero digamos que ahí uno analiza un poco cuál es el tipo de norma que estoy citando. Algunas definiciones no tienen que salir necesariamente de la norma como tal, pueden salir también por ejemplo, pueden salir de artículos o pueden salir o sea, artículos, textos, ¿no? Es decir, documentos publicados por una persona, definiciones de organismos internacionales, ¿sí? Entonces de ahí sí pueden salir ese tipo de documentos, de definiciones, ¿sí? Pero siempre hay que mirarlo, ¿no? Que yo tome una definición y que la definición que yo tome tiene que ser, eh, tiene que ser en relación con
eh, lo que yo quiero que se entienda para mi investigación. Les decía, hay conceptos que si ustedes buscan la definición encuentran tres definiciones distintas. Entonces yo tengo que mirar cuál es la definición que me sirve para mi investigación. Bien. Es decir, en últimas, pues puedo terminar mirando, bueno, no, a mí me sirve la definición que dio Pepito porque me parece que es la que de mejor manera se adecua a mi investigación. Listo, pueden utilizar esa. Pero alguien dirá, no, mira, esta definición como que va más allá de lo que yo quiero lograr, entonces no la tomo, ¿sí? Para eso sirve, esa es la belleza del marco conceptual, que me va a permitir utilizar el término de la manera en que yo quiero que se entienda para mi investigación, ¿sí? Yo puedo tomar la base de alguien y construir mi definición para entenderlo de la manera en que quiero que se entienda en la investigación. Bien, algunos muchas veces se les ajusta la definición de la norma para efectos de su investigación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues la definición de la norma es fundamental, sobre todo porque revisan normatividad. Pero en otros casos que de pronto no se basan tanto en la norma, por ejemplo, se basan en una política pública, pues sí es importante mirar el concepto que voy a manejar. Ok, no sé si Estefanía tiene otra pregunta, si es claro. Listo, profe. Ok, bueno, entonces le pido el favor a Aaron. Aaron, te mandé al WhatsApp las diapositivas para que por favor le compartas pantalla a tus compañeros y puedan ver las diapositivas. Listo, Sobre todo, profe. pues estamos hablando te mandé dos, ¿no? Estamos en estos momentos en las diapositivas de actividades tercer corte. Listo, profe. Deme un minutico, por Doctora, antes favor. de continuar, perdón, ¿Cómo? una pregunta Miguel, antes de mientras continuar. tanto, Miguel hable, mientras que yo... Qué pena, qué pena. Sí, Dos, Miguel, adelante. para el tercer corte también va a haber asesoría. Sí, sí, les voy a estar compartiendo los horarios. La mayoría de las asesorías las voy a programar para la próxima semana. Vamos a tener un par de espacios esta semana, sino que tengo varias cosas que tengo que entregar esta semana y por lo mismo tengo una semana muy apretada. Pero la próxima semana sí voy a tener más espacios, entonces les voy a compartir como hicimos en el primer corte. Bueno, ya el primer corte es el segundo corte que les compartí varios horarios de asesoría para que ustedes los puedan ir agendando. Bien. Gracias, Ok, doctora. bueno, entonces ya retomando, listo, Miguel, con gusto. Entonces, bueno, Ya les retomando comparto. lo que veníamos, listo, Aaron, gracias. Entonces, bueno, van a ver en la diapositiva que estaba proyectándoles ahora y que les va a volver a proyectar Aaron. Veníamos hablando de la estructura del artículo y vamos hasta el punto que ustedes han desarrollado, que es marcos referenciales, y el siguiente punto era el capítulo 2 relacionado con el primer objetivo específico. Ese aspecto pues ya también lo tienen desarrollado y en general lo que vi en los artículos, en los diferentes artículos que ustedes entregaron es que efectivamente pues se cumplió con esa meta, ¿no? Con el desarrollo como tal de el objetivo propuesto. Eh, sí, lo que quisiera insistirles que es una observación genérica más que de fondo, es lo que tiene que ver con ortografía, signos de puntuación y tildes que en muchos de los documentos lo que veía era principalmente falencias en esos aspectos, no tanto de que no tuvieran claros los objetivos o que no estuvieran su redacción orientada a desarrollar los objetivos, pero sí que en algunos trabajos faltaban muchas tildes o no estaban haciendo usos de signos de puntuación y eso pues también perjudica un poco eh, la forma en la que se entiende, ¿no? Y en la que se visualiza el artículo. Entonces, también hay que recomendarles un poco eso. Y algo que vi con mucha frecuencia en algunos artículos, muchachos, no olviden que los verbos en pasado, por regla general, llevan tilde, usualmente pues en la vocal final, ¿sí? Entonces,
esa tilde cambia la pronunciación y el entendimiento de las palabras, pues como hispanohablantes entendemos, ¿no? Pero a veces queda uno con el sinsabor, o a veces incluso uno se confunde leyendo y luego cuando se da cuenta uno que efectivamente eh, les faltó las tildes, como que uno trata de entender o adecuar el lenguaje a lo que se está transmitiendo, pero esa no es la idea cuando ustedes presenten un artículo en algún escenario, pues tener eso muy en cuenta para que no tengan inconvenientes. Es incluso un motivo por el que pueden llegar a rechazar un artículo en una revista, ¿no? Bueno, ténganlo presente. Y bueno, en muchos contextos, pues también la ortografía pesa, ¿no? En, incluso en la nota, ¿no? Si ustedes luego van a una especialización, una maestría, pues también pueden ver que esos aspectos que a veces en el pregrado no se valoran o no se les da nota, en otros escenarios termina pesando mucho, ¿no? Entonces, pues desde ahora la recomendación en ese aspecto. Bien, después de la redacción de ese segundo capítulo relacionado con el primer objetivo específico, pues viene a continuación un tercer capítulo con el desarrollo del segundo objetivo específico y un cuarto capítulo con el desarrollo del tercer objetivo específico. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí estoy viendo que Aaron les está compartiendo la pantalla. Eh, Ahí están viendo las diapositivas del tercer corte. Por favor, ponles la tercera diapositiva. En la tercera diapositiva, pues estamos viendo ese orden. Ahí podrán ver lo que les mencionaba, que el capítulo 2 es el desarrollo del primer objetivo específico, pues para el final se esperan las correcciones, si es que las hay. Y por supuesto, pues el capítulo 2, 3 y 4 pues tienen un subtítulo que les había explicado. El subtítulo se relaciona con el contenido que va a encontrarse en ese capítulo y que va de la mano con el objetivo específico. Decíamos, si el objetivo específico es, por decir algo, identificar la normatividad relevante en materia ambiental, mi capítulo se llamaría, por ejemplo, normatividad relevante en materia ambiental. Bien, lo mismo se hace en el capítulo 3 y en el capítulo 4. ¿Sí? En el capítulo 3, pues se hará el desarrollo del segundo objetivo específico, donde se pondrá también un subtítulo relacionado con ese segundo objetivo específico. Y luego en el tercer capítulo, pues también se desarrollará en el cuarto capítulo, pues el desarrollo del tercer objetivo, nuevamente con el respectivo subtítulo relacionado con el contenido del tercer objetivo. Una recomendación que les hago en ese aspecto, más bien una claridad que les hago en ese aspecto, es que en general, la mayoría de las investigaciones que trazamos desde el principio de semestre, la mayoría pues tienen 3 objetivos específicos, la mayoría. Entonces, eso significa que la idea es que para la actividad final ustedes se entreguen pues ya esas actividades ejecutadas. Pues seguramente habrán algunos que dirán, bueno, pero mi investigación tenía 4 objetivos o mi investigación tenía 5 objetivos, que hay por ahí 1 o 2 que tenían esos casos. Para justamente teniendo en cuenta el tiempo que nos queda en el semestre, lo que hemos decidido, lo que se ha optado por realizar, es que los que tienen hasta 3 objetivos, pues es factible culminarlo hasta esos 3 objetivos. Pero por efectos de tiempo, quienes tengan más de 3 objetivos, entonces yo les doy la posibilidad de que lo desarrollen hasta el tercer objetivo específico y que con posterioridad las conclusiones sean conclusiones parciales. ¿Eso qué significa? Que las personas que tienen solo 3 objetivos específicos pues van a culminar su investigación. De aquí pues al final de lo que nos resta del semestre y lo que digamos que la fecha en la que está programada el parcial. Pero, y bueno, y en ese caso ustedes van a hacer unas conclusiones
unas conclusiones, ¿no? Es decir, van a ser conclusiones totales porque recolectaron o recolectan toda la información. Pero si tienen más de 3 objetivos específicos, entonces van a hacer conclusiones y van a indicar que son conclusiones parciales. ¿Por qué conclusiones parciales? Porque como hace falta un pedazo de la investigación, yo no puedo dar conclusiones totales, ¿no? Sería equivocado pues decir que voy a concluir o dar una respuesta en un 100% a la pregunta de mi investigación si no he empleado, no he recolectado toda la información que necesito. Bien, por lo mismo es que les doy esa posibilidad para que desarrollen unas conclusiones parciales y de esa manera pues se realice el trabajo de manera adecuada. ¿De acuerdo? Sé que algunos, bueno, la mayoría en las asesorías anteriores estuvimos revisando los objetivos, sobre todo los que tuvieran objetivos muy sociojurídicos, objetivos generales o específicos muy sociojurídicos, ¿no? Y en general buscamos que fueran objetivos jurídicos. Si hay algún grupo que todavía tiene objetivos sociojurídicos, sobre todo el 2 o el 3, que vean que son sociojurídicos y que implicaría recolectar información para poder pues cumplir con la entrega, entonces sí les recomiendo que se comuniquen conmigo, que agenden la asesoría para que podamos reevaluar esos objetivos y puedan desarrollar la actividad desde sus casas sin necesidad de hacer consultas externas, bien, porque la idea es que puedan ejecutarlo y para eso pues le daríamos un enfoque distinto al objetivo, buscaríamos de pronto una reacción distinta o un enfoque distinto para que ustedes puedan pues cumplir como tal con la entrega. Pero esa sería entonces la recomendación que hacen, si lo ven de esa manera, aunque la mayoría ya buscamos en la asesoría anterior que la mayoría de sus objetivos pues quedara netamente jurídico, pues si hay alguno que tiene esa dificultad, insisto, pues planteamos la realización de la asesoría para corregir, o bueno, más que corregir, replantear, ¿no? La realización de estos objetivos. Bien. Y finalmente, el último punto son las referencias bibliográficas. Bueno, ya muchos de ustedes han intentado realizar las referencias bibliográficas. No olviden a estos efectos, pues el video que vimos frente a las normas APA. Pueden, bueno, repasarlo si así lo quieren para esos efectos. En general, los grupos que me han presentado hasta el momento referencias bibliográficas, les he pedido que revisen nuevamente las normas, porque la mayoría de las referencias bibliográficas que han hecho están incompletas. Por ejemplo, he encontrado referencias bibliográficas que dice sentencia T510 del 2010, decreto X, ley tal, pero las normas APA me piden datos, me pide que yo ponga el autor, que ponga el año de publicación, que ponga el link de donde saqué la sentencia. Recuerden que al grupo de WhatsApp les envié un manual de normas APA. Ahí pueden ver ejemplos de referencias bibliográficas para que los completen o pueden hacer uso de la herramienta que les ofrece Word para realizar esas referencias bibliográficas y que no tengan inconvenientes a la hora de la entrega. Bien, pero bueno, esa es la recomendación en general que tengan en cuenta para las referencias. Y los que no han hecho referencias bibliográficas, bueno, tengan presente que para esta tercera entrega es necesario que incluyan sus referencias bibliográficas. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, Aaron, por favor, ¿nos podrías pasar la siguiente diapositiva? Con mucho gusto. Gracias, Aaron. Bueno, entonces ya ahora sí precisiones finales, ya esto es más una cuestión formal de cómo se haría la entrega de ese artículo final, formalmente hablando, ¿no? Entonces la entrega es grupal,
Ya pues cada uno sus, hay grupos individuales, ¿no? Y otros que ya son de parejas o de más personas. Bueno, cada uno en sus grupos realiza la actividad. Se deberá entregar entonces en formato Word, ¿sí? Para facilitar la entrega. Yo sí les pido, porque me ha pasado con algunos grupos que no revisan la compatibilidad cuando trabajan con Macs y a veces los documentos no abren, entonces por favor revisar muy bien que el documento quede compatible para poderlo abrir, porque bueno, yo trabajo no en un Mac, sino en un Office o en un Microsoft, entonces pues eso también dificulta a veces la revisión, entonces por favor tener en cuenta la compatibilidad. Luego, aspectos formales para unificar los artículos. El artículo se entrega en letra Arial 12 con interlineado sencillo, es decir, el espacio entre renglón y renglón deberá ser de 1. Bien. Para configurarlo, ustedes saben y que ingresan a la opción de párrafo y en párrafo pues se puede seleccionar a interlineado de 1, 1.5, 2, 2.5. Entonces ustedes seleccionan el interlineado sencillo que es 1. Bien. Los párrafos deberán estar justificados, no alineados a la izquierda. Que un párrafo esté justificado, preciso y aclaro porque a veces me hacen esta pregunta, no es que ustedes tengan que hacer una justificación en el trabajo, no. Cuando ustedes, digamos que todos los párrafos están alineados a margen izquierdo, a margen derecho o en ambas márgenes, ¿sí? Entonces, cuando los trabajos están justificados a margen derecho y a margen izquierdo, es decir, digamos que se ve parejito al lado derecho y al lado izquierdo, se dice que está justificado. Entonces, eso quiere decir, por favor, no lo alineen a mano izquierda, que se ve como la línea derecha que se ve toda torcida, ¿no? Que quede alineado, es decir, derechito a mano derecha y a mano izquierda. Tercera indicación formal, pues que se utilicen las normas APA tanto para las citas como para las referencias bibliográficas. Y bueno, basta con que una persona por grupo haga la entrega en la plataforma Moodle. La voy a estar habilitando desde esta semana para que si alguien quiere adelantar la entrega y quiere realizarla con mayor anticipación, lo va a poder hacer. Y bueno, quienes quieran realizarla posteriormente, pues lo podrán hacer. La fecha límite, pues va a ser el día en que se programa el parcial. Bien, por lo mismo les recomendaba desde la semana pasada que programaran el examen para la segunda semana, ¿no? Creo que Alejandra ya nos había confirmado para cuándo quedaría, ¿cierto, Alejandra? Sí, profe, el parcial quedó para el 29, el último viernes. Ok, perfecto. Entonces, para de pronto los compañeros que solo vean esta clase en este grupo, para que lo tengan presente, el examen quedaría entonces para el segundo viernes de parciales, para el 29 de mayo. Entonces, hasta el 29 de mayo estaría habilitada la plataforma Moodle para que ustedes hagan la correspondiente entrega en Moodle. Basta con que una persona por grupo pues suba la actividad a la plataforma. Sí les pido que se aseguren, ¿no? Que quede subida a la plataforma, que a veces se ponen de acuerdo y dicen Pepito sube el trabajo y Pepito pensaba que Sutanita le iba a subir y Sutanito que Perencejo lo iba a subir y al final ninguno lo subió. Entonces sí coordinen muy bien en sus grupos para que la entrega que se realice no tenga ningún inconveniente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Doctora, buenas Bueno, noches. muchas gracias. Hola, Viviana. Doctora, yo recuerdo una clase que usted habló acerca de un video que se iba a hacer para exponer el proyecto. ¿Esto ya no se va a hacer? Viviana, no, recuerda lo que les decía al principio de la clase les mencionaba. Profe, disculpa, en doctora, esa lo que entrega, pasa es que al sí. inicio de la clase no pude estar porque yo ingresé, pero pues tú tenías problemas técnicos. Entonces, Ok. yo también, entonces yo ingresé como a los 10 minutos después, creo. Ok. Bien, entonces, digamos, al principio de la clase les mencionaba entonces que vamos a dividir el segundo corte
únicamente el plan lector con la actividad que ya les expliqué. ¿Quedó claro la parte de plan lector, muchachos? ¿Sí se escuchó bien? ¿Quieren que la reitere o quedó clara? Sí, señora. Ok, entonces la actividad de plan lector quedará el 30% y la entrega del artículo de investigación vale el 70%. Inicialmente, pues lo que teníamos previsto, de acuerdo con el corte anterior, era que aplazábamos la sustentación hasta este tercer corte. Por efectos, digamos que de tiempo y de que se puedan concentrar en la entrega del artículo, la determinación que se ha tomado es que el artículo va a valer el 70% de la nota, ¿sí? Y que a efectos de proyecto integrador, ¿sí? Que de hecho el simulacro va a ser la próxima semana, entonces con los mejores trabajos que se hayan entregado del segundo corte, yo voy a estar dialogando el día de mañana con las personas que, digamos, que han clasificado o que han sido, que tienen los mejores trabajos escritos a efectos de hacer una preselección para el simulacro de la próxima semana, ¿sí? Para que digamos que con estas personas manejar la actividad del simulacro y bueno, pues que en general ustedes se puedan concentrar, digamos que tengan la tranquilidad para que se puedan concentrar en la entrega del artículo escrito, que sé que para muchos pues toma tiempo leer, revisar, buscar. Entonces, pues si le sumamos en estos momentos la exposición que también implica preparación y todo lo demás, pues puede ser un poco más complejo, ¿no? Responder a las dos cosas. Por lo mismo, pues la idea es que ustedes puedan terminar con tranquilidad y con el suficiente tiempo el artículo, ¿cierto? Entonces, con esa finalidad y para que puedan cumplir pues con esos tres objetivos específicos que acabamos de hablar, la idea es que solo se centrarán en el artículo como tal. ¿Listo? Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, Viviana, ¿alguna otra Profe, pregunta? perdón, una pregunta. Sí, Las Heidi. notas de este corte, más o menos, ¿para cuándo se ven en la plataforma? Esta noche, también les mencionaba ahora al principio que bueno, hoy con tanta cosa no he podido mandarles el correo. Bueno, quería que ustedes primero tuvieran el correo con las correcciones para subir las notas, para que ustedes también supieran esas observaciones. Entonces ya finalizando clase les enviaré el correo y les subo las notas a la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y los comentarios los comentarios de los videos era hasta cuándo? Los comentarios de los videos fue hasta hace 8 días que fueron aceptados. Hace 8 días condensé todos los comentarios que habían en YouTube. Ah, bueno, yo los hice hoy. No, ya los condensé la semana pasada, sí, para poder computar la nota. Profe, una pregunta, pero Sí, los Mariana. videos eran bonificación o eran parte de la nota? No, eran bonificación. Ah, bueno, Digamos que perfecto. hubo unos que hacían parte de la nota, pero eran del primer corte, que los vimos en clase. Pero pues estos que ya fueron 100% virtual, pues sí eran para efectos de bonificación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces para finalizar esa explicación de todo el contenido del artículo de investigación, les decía, nos hacía falta hablar acerca del resumen y las palabras claves en un artículo. Ya todos los otros aspectos los hemos despejado. Reitero, como ustedes habrán visto en las diapositivas, que la entrega pues está compuesta bueno, título, autor y que después de los autores viene un resumen, abstract, palabras claves, keywords y luego la introducción. Bien, entonces ese sí es un aspecto nuevo que hay y bueno, les voy a explicar en qué consiste ese resumen y esas palabras claves en un artículo que parecen aspectos muy básicos, muy sencillos, pero realmente ese apartado inicial de resumen y palabras clave
No se imaginan cómo es de importante a la hora de postular su artículo de investigación en una revista. Aaron, si nos puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, Con gusto, entonces, profe. gracias, Aaron. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Bueno, es importante tener muy claro que cuando hablamos del resumen, el resumen es un apartado muy importante, no es una mera formalidad. Algunos dicen, no, el resumen no sirve para nada. Y realmente el resumen es muy importante por varios motivos. Cuando alguien está haciendo una investigación, está buscando información de un tema, está comprobado, se han hecho investigaciones frente a ello y se ha encontrado que en general las personas, para saber si, bueno, digamos que cuando están depurando información o están buscando documentos para una investigación o para cualquier aspecto, no leen todo el artículo. La gente lo que hace es revisar el resumen. A partir del resumen uno dice, esto sí me sirve, esto no me sirve. Bueno, yo misma lo he hecho cuando estaba en procesos investigativos, que uno empieza a buscar y encuentra 50 documentos, pues imagínense depurar 50 documentos, qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, la práctica usual es que se lee el resumen. Como el resumen es breve, es un solo párrafo y en el resumen tiene que estar condensado la información de mi investigación, pues definitivamente es un aspecto que si es un resumen mal hecho, puede hacer que alguien que habría leído mi artículo en otro momento ya no lo lea. O, por ejemplo, un editor, cuando está haciendo su proceso de selección de un artículo y encuentra un artículo con un resumen poco llamativo que no dice mucho, seguramente deja pasar ese artículo pensando que pues que no tiene ninguna relevancia porque es la carta de presentación. El resumen es la carta de presentación de mi artículo. Si está mal redactado, pues puede tener esas consecuencias, que descartan mi artículo porque no sirve, que no me seleccionan mi artículo. Entonces hay que tenerlo muy presente. Decía entonces, no es una mera formalidad, es un apartado importante porque permite al lector y en el caso de procesos editoriales, pues al comité que selecciona los artículos, pues determinar la suficiencia en el contenido de ese artículo. La magia de todo ese aspecto es el resumen. Si mi resumen realmente sintetiza ese contenido, pues voy a tener una mejor impresión en ese tipo de escenarios académicos. Como se trata de una síntesis de ese contenido del artículo, debe tener cierto contenido. Y aquí les quiero comentar un mito que ha habido frente al resumen, es que se cree que el resumen es cualquier cosa. De hecho, si ustedes miran artículos de hace unos 10 años, una práctica usual era que copiaban el primer párrafo de la introducción y lo ponían como resumen. Eso actualmente está mal visto investigativamente. Era una práctica usual hace unos 10 años aproximadamente, pero desde esa época se ha venido haciendo un llamado frente a la importancia del resumen, sobre todo en estándares internacionales, y se ha dicho, no, hay que hacer un buen resumen. ¿Qué contiene entonces un buen resumen? Un buen resumen va a partir de una breve contextualización, es decir, se hace una enunciación muy rápida frente a lo que yo quiero establecer. Por ejemplo, si estoy hablando de los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? De las garantías que ofrece a las víctimas el proceso de paz en Colombia, por decir algo. Entonces voy a partir en 2 renglones, 3 renglones máximo, de una contextualización que dirá, por ejemplo, a partir del 2016 se ha venido entrando en un proceso de posconflicto donde se ha querido construir un proceso de restablecimiento de las víctimas y de los victimarios dentro de la sociedad, por decir algo, ¿cierto? Entonces contextualizo muy brevemente esa información del tema que yo quiero desarrollar. A continuación indico ya sea mi pregunta de mi investigación o mi objetivo general.
Ustedes saben que el objetivo general va de la mano con la pregunta, que muchas veces pues se queda siendo repetitivo si pongo las dos. Entonces, en este caso, dependiendo de cómo lo esté redactando, puedo plantear la pregunta o el objetivo, ¿cierto? Por lo anterior, en el presente artículo se buscará dilucidar cómo se ha analizado, cómo se han dado las garantías a las víctimas a partir de los acuerdos de paz en Colombia, ¿sí? Entonces establezco la pregunta que voy a desarrollar. Luego se indican unos aspectos metodológicos, que es lo que ustedes ya plantearon en su introducción, ¿cierto? Por ejemplo, lo anterior se desarrollará a través de una investigación jurídico-cualitativa con un enfoque mixto que o que tiene como instrumento de recolección de información unas matrices de análisis, ¿sí? Entonces, ahí sí soy muy puntual de los diferentes aspectos que abarcan o que contemplan la investigación. ¿Listo? Y finalizo con un abrebocas a las conclusiones a las que van a visualizar las personas. Ya en ese aspecto pueden mencionar, por ejemplo, con todo lo anterior se podrá vislumbrar las fortalezas y las deficiencias que hay en el Estado colombiano frente a las víctimas en el contexto del posconflicto. ¿Sí? Entonces noten, son frases cortas, breves, concisas, pero que evidencian los elementos más importantes de mi investigación. ¿Por qué hay que ser precisos? Porque en general las revistas piden que el resumen sea de un número máximo de palabras. Usualmente ese número máximo de palabras son de 200 a 300. Por ejemplo, la revista Inciso, que ustedes recordarán, la revista Inciso es la revista de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Esta revista pide como máximo 300 palabras. Entonces no me puedo pasar de 300 palabras. 300 palabras es aproximadamente un párrafo de unos 10 a 12 renglones, más o menos. Dependiendo también del tamaño de letra que emplee, pero es más o menos un párrafo de 10 renglones aproximadamente como término máximo, ¿no? Para realizar el resumen. El resumen además se recomienda que se haga en un texto de corrido en un solo párrafo. No se recomienda que se separe en varios párrafos, sino que se haga en un solo párrafo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Ok, entonces... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En cuanto al resumen y las palabras, pues cada que uno lee un artículo científico en esas revistas, uno siempre ve que ellos van como en una tabla. ¿Se hace una tabla o simplemente se coloca o cómo es? ¿Qué va en una tabla? No te escuché bien. Como digamos, palabras claves. Entonces, pero se hace una gráfica, o sea, va en una tabla, va en un cuadro, digámoslo así. Ok, bueno, depende del formato de la revista. Hay algunas revistas que lo manejan como un cuadro y algunas no. Algunas es simplemente, digamos, que ponen resumen y ponen el resumen y debajo palabras ok. clave y ponen las palabras clave. Listo, profe. Entonces, En este caso, sí. normal. No, lo pueden manejar normal. Ponen el subtítulo resumen y ponen su párrafo de resumen y luego subtítulo palabras clave y ponen sus palabras claves. Listo, No es profe. Muchas necesario poner gracias. el cuadrito. Listo, profe. Bueno, Aaron. Ok, y luego del resumen, pues va su traducción al inglés, que es el abstract. Entonces no tienen que volverlo a escribir, solo traducir el resumen a inglés. Que bueno, y les reitero, pues pueden ustedes acudir a, por ejemplo, no les recomiendo Google Translator, ya lo hemos mencionado en alguna clase, pero pueden utilizar, por ejemplo, Reverso. Reverso es un buen traductor. Bueno, algunos utilizan Grammarly o algún otro, Lingui, Word Reference. El problema de Word Reference es que no traduce párrafos, solo traduce palabra por palabra. Pueden acudir a Reverso. Reverso sí les da una mejor traducción. ¿Listo? Luego del resumen y el abstract, es decir, el orden sería título, en español y en inglés, autores, luego resumen,
después del resumen el abstract, es decir, la traducción al inglés del resumen. Luego van a ir palabras clave y keywords, es decir, la traducción de las palabras claves al inglés. Pero miremos cómo se hacen las keywords. Aaron, ¿nos pasas por favor la siguiente diapositiva? Gracias. Entonces, ¿qué son las palabras clave y para qué sirven las palabras clave? Bien, las palabras clave vienen a ser los principales conceptos que abordo dentro de mi investigación, que permiten al lector, digamos que tienen una doble función, una función para el lector y una función para el editor, ¿sí? El editor encargado de la publicación. Para el lector, pues le va a permitir ver en pocas palabras qué es lo que va a abordar este autor en su documento, ¿sí? Y bueno, eso es una función importante, pero la función más importante de las palabras clave son realmente para los procesos editoriales, de publicación y de difusión del artículo, ¿sí? En ese sentido, entonces, sirven para que el artículo pueda ser encontrado en Internet, ¿sí? Siempre que estos artículos se suben a la web, se suben con unos términos clave. ¿Qué quiere decir esos términos clave? Que son con esas palabras sería con las que alguien buscaría información. Por ejemplo, si yo pongo en mi artículo como palabra clave, supongamos, Poder Judicial, quiere decir que si alguien busca en Google Poder Judicial, en alguno de los 2 millones de resultados que les aparecen en Google, debería aparecer mi artículo que tiene como palabra clave Poder Judicial, ¿sí? Para eso es que se utilizan esos términos clave, para que en la web queden referenciado como un contenido que desarrolla esa palabra clave. Entonces, si yo no utilizo palabras clave adecuadas, utilizo palabras clave poco buscadas, pues seguramente pocas veces van a encontrar mi artículo en la web. De ahí que se fijen tanto en la manera en la que se seleccionan esas palabras clave. Bien. Una técnica que es la que más se recomienda a efectos de realizar esas palabras clave es seleccionarlas en tesaurus, ¿sí? Por ejemplo, el de la UNESCO. Ustedes pueden buscar en Google tesauro de la UNESCO y van a ver que parece un diccionario. ¿Sí? No sé de pronto, Aaron, si nos haces el favor, buscas ahí en Google, en una pestañita, tesauro de la UNESCO, para que los muchachos puedan ver más o menos cómo les aparece. Yo lo que les pido es para eso, revisen ese tesauro. Profe, perdón, me Sí. salgo antes de esto, ¿cierto? Ya, esto ya se Sí, acabó. sí. Ah, sí, Sí, listo. Y entro a Google. sí, a Google y pon ahí tesauro de la UNESCO. Tesauro. Sí. Ah, Es tesauro. en esa, tesauros de la UNESCO, sí. Entonces, ahí pueden ver que el tesauro es algo muy similar a un diccionario, parece un diccionario, pero lo que hace es recoger, además de la definición, encuentran los términos más buscados en la web, ¿sí? Por ejemplo, pon ahí arribita donde hay un espacio para buscar, sí, si ves más arribita, no, en el costado derecho, ahí, por ejemplo, ahí pon Poder Judicial. Entonces pueden ver que aparece poder público, ¿sí? En lugar de poder judicial, aunque bueno, normalmente aparece poder judicial. Dale nuevamente buscar. Ay, buscar. Bueno, en la búsqueda que tenía aquí me aparecía poder judicial. Bueno, no sé por qué no les aparece, pero usualmente les aparecen estos términos. Entonces uno debe preferir palabras que aparezcan en los tesauros, porque quiere decir que son términos muy buscados.
hay términos que no aparecen. Por ejemplo, si tú buscas Consejo de Estado no aparece en el tesauro. Es decir, a nivel internacional no es un término que sea frecuentemente buscado. En cambio, usualmente se busca más como rama judicial o poder judicial, que sí aparece como un término en la mayoría de los tesauros y por lo mismo pues se entiende que son términos frecuentemente buscados en la web, ¿sí? Y por lo mismo pues se entiende que si yo lo pongo como término clave, muy seguramente también encontrarán mi artículo en algún punto, ¿sí? De ahí que sea entonces importante entrar a considerar eso, ¿bien? Entonces, esas palabras clave, la idea es que ustedes las refrenden o las corroboren si aparecen o no aparecen en el tesauro para que haya una mayor asertividad. Ahora, cuando yo estoy seleccionando mis palabras clave, pues se preguntarán, bueno, ¿cómo sé cuál es la palabra clave? Bien, en general coinciden con conceptos que ustedes vislumbran, los principales conceptos que se vislumbran en el artículo y que usualmente están incluso contenidos en el título, ¿cierto? Si el título de mi investigación es la efectividad de la política pública en materia de derecho de género en el Quindío, entonces seguramente mis palabras claves serán política pública, género, Quindío, por ejemplo. Bien, entonces la idea es que la mayoría de esas palabras clave las refrenden en el tesauro para verificar que aparezca. Bien, ahora cuando hablamos de palabra clave, no me refiero a que tengan que ser únicamente una palabra. Es decir, no tiene que ser política, coma, pública, coma, derecho, coma, género, coma, ¿sí? Yo puedo utilizar palabras clave a partir de conceptos. Por ejemplo, política pública. Política pública cuenta como una palabra clave. No serían dos palabras clave, sino una palabra clave. ¿Por qué? Porque el sentido y el alcance de ese término es el que yo estoy buscando. Es decir, no me interesa política sola, ni pública sola. Me interesa es el término política pública, ¿sí? Acceso a la justicia, por ejemplo, tiene más de una palabra, pero cuenta como un solo término porque su significado va de la mano con todas las palabras, ¿sí? Pero alguien dirá, bueno, mi término es justicia. Ah, bueno, pues sí, si su artículo trata de justicia, pues pueden emplear el término justicia llanamente. ¿Ok? Esa es entonces la manera en la que se hace la selección de las palabras clave para el respectivo artículo. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Bueno, entonces les reitero, esos serían como dos aspectos relevantes para esa tercera entrega, el resumen y las palabras clave. Yo les voy a compartir también esa presentación al grupo de WhatsApp y en la plataforma Moodle para que la puedan revisar y si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues me pueden comentar en la próxima sesión. ¿Listo? Bueno, voy a llamar a lista para finalizar la sesión. Brian Alzate. Profe, buenas noches, presente. Ok, Estefanía Arias. Presente, profe. Ok, Santiago Arias. Santiago está. Laura Bermúdez. Presente, profe. Ok, Miguel Ángel sí estaba, Viviana sí estaba. Gracias. Víctor, gracias. Víctor está. Aaron también está. John Jaime Giraldo. Presente, profe. Ok. Diego Mauricio González. Profe, presente, ¿cómo me le va? Bien, gracias, Diego. Angie Guzmán. Angie está. Bueno, José Daniel Guzmán. Presente, profe.
Ok, Jonathan Holguín. Presente, profe. Ok, Alejandra Martínez. Profe, presente. Ok, Valentina Morales. Presente, profe. Ok, Brian Alejandro Ortiz. Brian está. Juan David Ospina. Leslie Joana Pedrosa. Leslie. Carlos Alberto Peña. Presente, profe. Ok, Sandra Janet Quiroga. Diana Carolina Rabe. Profe, buenas noches, presente. Gracias. Tatiana Reyes. Presente, profe. Ok, gracias. Diego Rincón. Diego Alejandro Rincón. Profe, Diego está con problemas de conexión, estaba diciendo hace Ok. rato. Ok, gracias. Solange Rojas. Aquí, profe, aquí estoy. Ok. Mariana Sabogal. Bueno, Mariana sí nos habló ahorita. Heidi también. Jainer Profe Andrés Diego Sánchez. Rincón, profe Diego Rincón. Ah, ok, Diego, gracias. Sí, ya te puse la asistencia. Profe Santiago Arias también estaba. Lo que pasa es que también le estaba fallando el internet y no tenía audio. Acabo de escribir. Ah, ok, listo, Aaron, gracias. Ya le puse la asistencia. Bueno, profe. Jainer Andrés Sánchez se encuentra. Alejandro Sánchez, sí, ya nos. Presente, profe. Ok, gracias. Rafael Soto está. Ok, sí lo veo conectado. Y Efren Elías. Profe, por acá, buenas noches. Buenas noches, Efren, listo. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta para finalizar? Bueno, entonces muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en nuestra próxima clase. Y por favor no olviden traer las dudas o las inquietudes que ustedes puedan tener en la próxima clase para poderlas despejar a efectos de la entrega del parcial. Muchas gracias, doctora. Bueno, Listo, profe, muchachos. gracias. Hasta Bueno, que mañana. estén muy bien. Profe, gracias. Bueno, o sea que los comentarios ya no cuentan. Bueno, chao, gracias. Bueno, hasta luego.